Hola, bienvenidos a un nuevo video de Tierra sin Límites. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque los próximos videos serán realmente interesantes y, como siempre, sin límites. Comencemos. Hoy hablaremos de un lugar donde lo impredecible es la norma. Se trata de un paso marítimo que ha sido testigo de algunos de los eventos más aterradores en la historia de la navegación, el pasaje de Drake. Este estrecho, que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico, ha sido durante siglos una de las rutas más peligrosas para los barcos. Hoy en día, muchos barcos que desean cruzar de un océano a otro, utilizan el Canal de Panamá, pues es rápido y mucho más seguro. Sin embargo, antes de su apertura en 1914, los navegantes no tenían otra opción que pasar por esta temible ruta. El pasaje de Drake se extiende por unos 800 km de ancho y 1000 kilómetros de largo, con una profundidad promedio de 3400 metros. Es un área conocida no solo por su vastedad, sino también por la imprevisibilidad de sus condiciones. Desde que los barcos comenzaron a cruzar este estrecho, se han perdido alrededor de 800 embarcaciones, y aunque estas son las que conocemos, se estima que hasta 20.000 personas han muerto en el pasaje de Drake. A pesar de ser una ruta tan mortal, este lugar sigue reclamando vidas hoy en día. En 2022, una ola gigantesca golpeó un crucero que navegaba de la Antártida a Argentina. Este evento dejó una víctima fatal y a otras 4 personas heridas. La ola fue tan fuerte que destruyó ventanas exteriores y arrojó a los pasajeros al mar, inundando algunas habitaciones y derrumbando paredes. Y aunque las olas son una de las principales amenazas, no son las únicas. Un pequeño recordatorio antes de continuar: si aún no le has dado like al video, no dudes en hacerlo. Ahora, volvamos al tema. Un barco promedio tarda aproximadamente 48 horas en atravesar el pasaje de Drake de un extremo al otro. Pero, según los marineros que han sobrevivido a este cruce, esas 48 horas permanecen grabadas en su memoria durante toda su vida. Muchos de ellos aseguran que jamás han vivido una experiencia tan extrema en otro lugar del mundo. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un pasajero que describió su experiencia de esta manera: sentí que estaba dentro de una lavadora en un ciclo de centrifugado de 36 horas. Nunca me había mareado antes, pero este viaje de regreso a casa ha sido un auténtico calvario. Los que han viajado por estas aguas suelen contar que es casi imposible comer o descansar sin agarrarse a los objetos más cercanos. Los platos y vasos resbalan por la mesa debido al fuerte oleaje, y aunque se utilizan salvamanteles especiales, no siempre se logra evitar el desastre. Incluso en situaciones extremas, los marineros y pasajeros deben aferrarse no solo a los objetos, sino también a la mesa y la silla. Las fuerzas de la naturaleza en el pasaje de Drake son tan implacables que convertir cada comida en un reto parece una tarea común. Sin duda, quienes se atreven a cruzar este estrecho nunca olvidan lo que vivieron allí. El balanceo violento del barco puede ser tan intenso que las personas suelen sentirse enfermas. Por eso, es común que el barco disponga de bolsas para vómitos, ubicadas en las zonas comunes para que todos las tengan al alcance. Sin embargo, más allá de las incomodidades, todo en el barco debe estar asegurado. Cualquier objeto sobre las mesas, incluidos los portátiles, debe estar bien sujeto, al igual que los objetos sobre los escritorios. Las cosas sueltas, como libros o utensilios, deben ser guardadas en cajones. De lo contrario, durante una ola fuerte, pueden salir volando hacia tu cabeza. En este entorno, moverse por el barco se convierte en un desafío, ya que debes aferrarte constantemente a los pasamanos o a cualquier poste disponible para mantener el equilibrio. No es solo una norma de seguridad, sino una necesidad. Sin el apoyo de estas estructuras, es prácticamente imposible moverse de un lugar a otro. Subir y bajar escaleras o incluso abrir y cerrar puertas requiere un esfuerzo considerable para evitar caídas o lesiones. De hecho, encontré una historia sobre personas que tuvieron que atarse a sus camas para poder dormir mientras cruzaban el estrecho de Magallanes, debido a la violencia de las olas. Estas condiciones extremas no son para todos. El barco interactúa con las olas de diversas maneras, y dependiendo de cómo incidan, se producen aceleraciones verticales periódicas. Durante estos momentos, el peso de cada persona se reduce casi a cero, para luego duplicarse en cuestión de segundos. Es una sensación extraña, casi como flotar por encima de la cama, para luego ser bruscamente presionado contra ella. Dormir en estas condiciones es prácticamente imposible, y lo único que te salva de salir disparado es estar atado a algo fijo. Pero,
¿Qué hace que el mar en este lugar sea tan impredecible? Este fenómeno se produce en el pasaje de Drake, una de las zonas más agitadas del planeta. Este estrecho se encuentra entre el Cabo de Hornos, en la Tierra de Fuego, que marca el punto más meridional de Sudamérica, y la isla Livingston en las Islas Shetland del Sur. En términos sencillos, el pasaje de Drake es la brecha natural que separa la Antártida de Sudamérica. Es un lugar de gran importancia geográfica y marítima, pero también uno de los más peligrosos. El pasaje de Drake no solo conecta continentes, sino que también es conocido por sus aguas turbulentas que provocan estos movimientos impredecibles del mar. Y no es el único lugar en el mundo con tales características. Otros estrechos en el planeta, aunque menos famosos, también presentan desafíos similares debido a las corrientes oceánicas y las formaciones geográficas que afectan el comportamiento del agua. El viaje alrededor de la punta sur de América del Sur es una tarea compleja y desafiante. Los estrechos de Magallanes y de Beagle serpentean a través de paisajes espectaculares, pero a menudo se ponen increíblemente estrechos, dejando poco margen de maniobra para los navegantes. Además, los vientos impredecibles y las corrientes de marea en estas zonas hacen que sea casi imposible atravesar estos estrechos con seguridad. Por ello, la mayoría de los veleros optan por el pasaje de Drake, que ofrece aguas abiertas durante cientos de kilómetros, aunque también es famoso por sus peligrosas condiciones. El hombre que da nombre a este estrecho es Francis Drake, un explorador y pirata británico al servicio de la corona inglesa. Aunque se le atribuye el descubrimiento de este paso, no fue el primer navegante en intentar atravesarlo. De hecho, Drake primero llevó sus barcos a través del estrecho de Magallanes hasta llegar al Pacífico, donde, por un golpe de suerte, una tormenta lo empujó hacia el sur. En esa tormenta, uno de sus barcos se hundió, otro tuvo que regresar a Inglaterra, pero el tercero logró atravesar lo que hoy conocemos como el Estrecho de Drake. Este evento ocurrió en 1578 y marcó el primer contacto de los ingleses con las aguas abiertas al sur de Sudamérica, lo que significó una nueva ruta de navegación hacia el sur. Curiosamente, las temibles aguas del Estrecho de Drake fueron una de las razones por las cuales la humanidad no llegó a pisar la Antártida hasta el siglo XIX. El paso por este lugar es tan arduo y peligroso que durante siglos, los barcos eran incapaces de sortear las condiciones extremas. El viento y las tormentas impredecibles representaban una amenaza constante, pero también lo hacía la geografía de la región. No solo el clima es inhóspito, sino que la ubicación del estrecho de Drake lo convierte en un punto de encuentro entre tres de los océanos más grandes del mundo, el Pacífico, el Atlántico y el Océano Antártico. Este cruce de aguas genera condiciones extremadamente turbulentas y los ciclones que se forman aquí son de una violencia aterradora. El paso del pasaje de Drake es como una lotería, ya que no existe una temporada específica de tormentas, estas pueden surgir en cualquier momento del año, sin previo aviso. Las diferencias de temperatura entre las aguas frías de la Antártida y las relativamente cálidas del océano son un factor principal en la formación de estos ciclones. La interacción de las masas de agua genera tormentas constantes, a menudo muy peligrosas. Pero además de la diferencia de temperaturas en las aguas, otro factor importante es la falta de costas en la región del Océano Antártico. A diferencia de otros océanos, el agua que rodea el continente de la Antártida no se encuentra limitada por tierra firme, lo que permite que los vientos se desplacen sin obstáculos alrededor del globo. Este fenómeno amplifica la intensidad de las tormentas y ciclones en la zona. Un vistazo a un mapa muestra claramente cómo este lugar se distingue del resto del planeta, con vastas áreas de agua abiertas, donde el color azul claro de las aguas parece marcar la diferencia entre los continentes y el océano, creando un paisaje natural sin igual. Este fenómeno no solo pone a prueba la resistencia de los navegantes, sino que también demuestra el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza en este rincón remoto del planeta. Atravesar el pasaje de Drake no solo es un desafío físico, sino una prueba de paciencia, habilidad y valentía frente a los caprichos del clima y las aguas incontrolables de esta región. El pasaje de Drake es famoso por sus vientos increíblemente fuertes, y no existe una zona tan ventosa en ningún otro lugar del planeta. Si bien podrías argumentar que también hay vientos fuertes en el Atlántico Norte, tendrías razón, pero con una diferencia importante: en el hemisferio norte, estos vientos están aislados por vastas masas de tierra, lo que impide que puedan acelerar adecuadamente. En el pasaje de Drake, en cambio, los vientos soplan de manera continua a velocidades de entre 15 y 20 metros por segundo. Esto no sería un problema si el barco se dirige en la misma dirección que el viento, pero si no es así, la situación cambia drásticamente.
El viento no viene solo, trae consigo las olas. Algunas de las olas más grandes en el pasaje de Drake alcanzan hasta 12 metros de altura, y hay quienes incluso aseguran que pueden llegar a superar los 20 metros. Estas olas se estrellan una tras otra contra cualquier barco que se atreva a cruzar el estrecho, y debido a la proximidad de la Antártida, los marineros no solo se mojarán, sino que además tendrán que lidiar con un frío intenso que podría hacer que los huesos se les calaran. Las condiciones son tan extremas que los marineros experimentados describen al pasaje de Drake con solo dos temperamentos, el pasaje de Drake y el lago de Drake. Este último, una calma rara, es casi una excepción, el primero, por el contrario, es casi constante y se caracteriza por el agitado movimiento de las olas. Los ojos de buey del barco, por ejemplo, rápidamente se transforman en lo que parecen puertas de lavadora debido a la espuma generada por las altas olas. Este constante balanceo es otro de los peligros que acechan a los navegantes en esta región. Por lo general, antes de entrar en el estrecho, el capitán suele pedir a todos a bordo que tomen medicamentos contra el mareo, dado que las condiciones de navegación son tan severas. Incluso Charles Darwin, quien dio la vuelta al mundo y era un viajero experimentado, sufrió un mareo terrible al doblar el Cabo de Hornos, un punto crítico del recorrido. Si él, con toda su experiencia, tuvo dificultades, imagínate lo que debe ser para las personas menos preparadas. Además, está el asunto de las llamadas olas asesinas. Ya mencioné al principio del video que fue una ola de este tipo la que causó la reciente muerte de un hombre en el pasaje de Drake. Estas olas, que son al menos el doble de altas que el mar circundante, son un verdadero peligro. Aunque su mecanismo exacto aún se desconoce, los investigadores creen que se forman cuando olas más pequeñas se fusionan con olas más grandes. Este fenómeno puede ser causado por fuertes vientos superficiales o un cambio en las corrientes oceánicas. Y el pasaje de Drake no es ajeno a este fenómeno. Por él pasan algunas de las corrientes oceánicas más poderosas del mundo, lo que contribuye a la formación de estas olas gigantescas y mortales. La complejidad de las corrientes en la zona es otro factor que agrega incertidumbre al recorrido. Las corrientes oceánicas del Atlántico y el Pacífico se encuentran aquí, creando un flujo constante y caótico de agua. En combinación con los vientos de gran intensidad, este choque de elementos naturales puede generar condiciones extremas de navegación, a menudo impredecibles. Por todo esto, cruzar el pasaje de Drake es una hazaña que solo los marineros más valientes y preparados pueden enfrentar, sabiendo que están lidiando con una de las zonas más desafiantes del planeta. Los expertos describen el pasaje de Drake como un crisol, un lugar donde las corrientes oceánicas extremas transportan grandes cantidades de carbono, incluido el depositado por el plancton. Este carbono, crucial para los ecosistemas marinos, desciende a las profundidades y permanece allí durante siglos, convirtiéndose en un elemento fundamental en el ciclo del carbono global. Sin embargo, el plancton y el carbono que transportan no son lo más significativo de este paso. Lo verdaderamente relevante es que el pasaje de Drake es el punto más estrecho de la corriente más poderosa de la Tierra, la corriente circumpolar antártica. Esta corriente rodea toda la Antártida, creando un flujo continuo de agua, algo así como un gigantesco foso natural que rodea una fortaleza. Este foso está formado por los más de 130 millones de metros cúbicos de agua que la corriente mueve a través del pasaje de Drake cada segundo. Para que te hagas una idea de la magnitud, este volumen de agua es más de 100 veces el caudal combinado de todos los ríos del planeta. La corriente circumpolar antártica se extiende a lo largo de más de 20.000 kilómetros, lo que la convierte en la corriente oceánica más grande y poderosa del mundo. Lo impresionante de esta corriente es que, al no encontrar resistencia en las masas de tierra, permite que las aguas se precipiten hacia el exterior, generando una fuerza increíblemente fuerte que puede hacer tambalear incluso a los barcos más grandes. El viento, las olas y la corriente, todos estos factores combinados, explican por qué el pasaje de Drake se considera una de las rutas más mortales para los navegantes. Las condiciones extremas del lugar, que incluyen olas gigantes, vientos feroces y una corriente imparable, convierten esta zona en un desafío para cualquier marinero. Lo que más me sorprende es que las personas ya navegaban por este paso en el siglo XV, cuando los barcos eran mucho menos robustos que los de hoy. Recordando esto, me vino a la mente un hecho notable. En diciembre de 2019, un equipo de atletas de élite logró cruzar con éxito el pasaje de Drake en un barco de propulsión totalmente humana. No has oído mal, estaban remando.
Y no fue una travesía a lo largo del estrecho entre el Atlántico y el Pacífico, sino a través de Sudamérica hasta la Antártida. La tripulación remaba en turnos de 90 minutos, luego se cambiaban y continuaban de forma ininterrumpida las 24 horas del día. En total, recorrieron más de 1000 kilómetros en 12 días, utilizando una embarcación especialmente diseñada para la travesía. Imagínate lo que estos valientes atletas debieron enfrentar: un océano helado, olas gigantescas, vientos implacables, una falta de sueño constante, balanceos terribles y náuseas constantes. Sin embargo, lo que les permitió completar esta hazaña fue la determinación de seguir remando, sin importar las adversidades. El solo hecho de estar allí, enfrentándose a la naturaleza en su forma más extrema, es una muestra de la resistencia humana y la capacidad de superar desafíos aparentemente imposibles. Por si todo esto no fuera suficiente, el pasaje de Drake tiene incluso su propio barco fantasma. Se dice que en sus aguas se han avistado barcos desaparecidos, con historias de marineros perdidos y misteriosas desapariciones. Estas leyendas solo agregan un aire de misterio y peligro a esta ya formidable región, un lugar que parece desafiar a quienes se atreven a cruzarlo. Según la leyenda, la goleta Jenny zarpó desde la isla de Wight en 1822, pero en 1823 quedó atrapada en el hielo en el pasaje de Drake. El barco fue supuestamente descubierto nuevamente en 1840, cuando el ballenero Hope se cruzó con él en medio de la travesía. Algunas fuentes aseguran que la tripulación del Hope encontró a los pasajeros congelados en el lugar, y el frío extremo de la Antártida habría preservado sus cuerpos de manera asombrosa. Sin embargo, no existen pruebas sólidas que respalden esta historia, lo que la convierte en una de las muchas leyendas que giran en torno al pasaje de Drake. En realidad, la historia de la Jenny es un ejemplo más de las narraciones fantásticas que a menudo surgen en este lugar tan inhóspito. A pesar de estas leyendas, lo cierto es que los barcos han estado cruzando regularmente el pasaje de Drake desde hace siglos. Aunque el Canal de Panamá ha hecho que el paso por el sur de Sudamérica sea menos popular hoy en día, la ruta a través del pasaje de Drake sigue siendo vital para el transporte marítimo global. La construcción del canal permitió una ruta mucho más rápida, segura y económica, con menor consumo de combustible y menores costos operativos para las navieras. Sin embargo, solo el 37% del transporte marítimo mundial puede utilizar el Canal de Panamá, ya que los megabarcos, gigantescos en tamaño, no pueden pasar por allí. Estos barcos se ven obligados a rodear el Cabo de Hornos y cruzar el pasaje de Drake, lo que, si bien puede ser costoso y arriesgado, sigue siendo una ruta indispensable para una parte significativa del comercio marítimo internacional. En la época de los veleros, el pasaje de Drake era, sin lugar a dudas, uno de los tramos más peligrosos del mundo. Las primitivas técnicas de navegación, la falta de mapas detallados y las escasas previsiones meteorológicas hacían que esta zona fuera aún más temida. El riesgo era constante, con tormentas impredecibles y corrientes desbordadas que convertían cada travesía en una prueba de resistencia y valentía. Incluso hoy, para los barcos pequeños o las goletas, el pasaje de Drake sigue representando un peligro considerable. Las condiciones cambiantes y la falta de protección natural de la región lo convierten en un lugar que exige respeto absoluto. Sin embargo, para los barcos grandes y modernos, como los buques de expedición o los cruceros que transportan pasajeros, el peligro ha disminuido considerablemente. Aunque el pasaje de Drake ya no es el calvario mortal de antaño, no deja de ser una experiencia increíblemente memorable. Los viajeros que se aventuran por estas aguas lo hacen sabiendo que están cruzando una de las rutas más legendarias del planeta, un lugar lleno de historia, misterio y naturaleza en su forma más extrema. Aunque los avances tecnológicos han reducido los riesgos, el pasaje de Drake sigue siendo una travesía épica, un desafío que ofrece una conexión directa con la naturaleza salvaje e impredecible del fin del mundo. El pasaje de Drake puede suponer un gran reto físico, pero al menos los barcos modernos están mejor protegidos que antes. Gracias a los avances tecnológicos, las embarcaciones están equipadas con sofisticados mecanismos de estabilización que ayudan a mitigar el impacto de las olas y el viento. Los marineros también cuentan con tecnología de navegación de última generación, lo que hace que las travesías sean mucho más seguras que en tiempos pasados. No es lo mismo luchar contra las olas y las corrientes en un velero antiguo, como un clipper, donde las condiciones eran aún más extremas. A pesar de ello, siempre existe el riesgo de muerte, aunque hoy en día se trata de accidentes trágicos y aislados.
El último naufragio confirmado en el pasaje de Drake ocurrió en 1819, cuando el buque español San Telmo naufragó mientras transportaba refuerzos a Perú durante la Guerra de la Independencia. En este desastre, murieron trágicamente 644 hombres. Comparado con los barcos modernos, que son más robustos y mejor equipados, el San Telmo era una nave de línea, con casco de madera y velas, muy vulnerable frente a los caprichos del mar. Hoy, las embarcaciones están diseñadas para resistir las fuerzas de la naturaleza, pero a veces, incluso la tecnología moderna no puede evitar los imprevistos. Un peligro inesperado ocurrió en diciembre de 2019, cuando la Fuerza Aérea de Chile descubrió restos que se cree pertenecen a un avión de carga que se estrelló en un remoto tramo de mar, justo sobre el pasaje de Drake. El vuelo tenía como objetivo proporcionar suministros a una base chilena en el territorio antártico y trasladar personal. A bordo viajaban 38 personas, 21 pasajeros y 17 miembros de la tripulación, todos los cuales murieron en el accidente. Aún se desconocen las causas exactas del desastre, pero este trágico suceso resalta que, incluso en la era moderna, el pasaje de Drake sigue siendo un lugar donde los elementos pueden reclamar vidas. Sin embargo, también hay historias de valentía que se gestan en estas aguas turbulentas. Bárbara Hernández, conocida como la Sirena de Hielo, es una nadadora chilena que ha conquistado los océanos más fríos del planeta. No solo nada en invierno, sino que disfruta hacerlo en solitario. Ha cruzado los 7 océanos y nadado en diferentes canales y estrechos alrededor del mundo. Su logro más impresionante ocurrió el 14 de junio de 2022, cuando se convirtió en la persona más rápida en nadar una milla náutica en el pasaje de Drake, en solo 15 minutos y 3 segundos. Sí, efectivamente nadó a través del pasaje de Drake, una milla náutica, sin un barco a su lado. Este es el logro del que Bárbara se siente más orgullosa, un testimonio del coraje humano frente a las aguas implacables de la región. El pasaje de Drake tiene un rol vital para la salud del planeta, más allá de ser solo un paso desafiante para los navegantes. Como mencioné anteriormente, las poderosas corrientes del pasaje ayudan a hundir el carbono en las profundidades del océano, un proceso que tiene un enorme beneficio climático al evitar que este gas se quede en la atmósfera. Pero esa no es su única función crucial. El pasaje de Drake también juega un papel fundamental en la regulación de las temperaturas en la Antártida. Debido a la falta de un puente terrestre hacia Sudamérica, el aire caliente tiene dificultades para llegar a los puntos más meridionales del globo. Por extraño que parezca, el aire necesita tierra para viajar y el pasaje de Drake ayuda a mantener las temperaturas frías en la región antártica. Esta fuerza de enfriamiento es esencial para proteger nuestro planeta. Si el pasaje de Drake no existiera, la Antártida sería mucho más cálida, lo que desencadenaría una catástrofe climática. De hecho, si la temperatura subiera lo suficiente, se derretirían 29,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo, lo que provocaría que los niveles del océano mundial aumentaran en más de 50 metros. Las ciudades costeras quedarían bajo el agua, causando una crisis global sin precedentes. Afortunadamente, el pasaje de Drake sigue cumpliendo su función, ayudando a mantener el equilibrio climático que protege al planeta. Gracias a esta increíble característica de la naturaleza, la catástrofe aún no ha ocurrido. Si este video te ha parecido interesante, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos y familia, para que ellos también puedan disfrutar de este fascinante tema. Y, por supuesto, no se pierdan el próximo video.